Bienvenidos a Digital Love. Por Las Rosas 105.5, también nos sintonizan en La Rioja, 106.3 Sónica FM, www.lasrosas.com.ar. Nos estás escuchando vos que estás un poquito más lejos. Ni se imaginan el equipo que tengo acá. Ni se imaginan los perros que tengo acá. Él, uno nomás. Ni se imaginan lo que es este equipo que tengo. Qué lindo equipo que tenés hoy. Qué lindo equipo. No sabes para qué lado mirar. No, nunca. Se le cruzan los ojos. Contame un poquito, ¿cuál es el tema que nos aqueja, Rocío? Hoy vamos a hablar de un tema que para mí siempre estuvo en el inconsciente colectivo por alguna razón. Y vamos a hablar de Atlántica, el imperio perdido. ¿Cómo estás, May? Muy bien. No, yo estoy chocha con papa frita, Coca-Cola. Atlanta. En 15 minutos los mates. Estoy como quiero hoy. La historia de Atlántida ha sobrevivido más de 2 milenios desde que la plantea el gran filósofo Platón. Fue por primera vez en... Sabemos que Platón todo lo que hace y lo que expone es a través de diálogos, ¿verdad? Sí. Y el diálogo que se plantea es entre Timeo y Critias, ¿no? Y habla de un imperio súper poderoso que tenía grandes riquezas, no solamente minerales, sino también riquezas en cuanto a inteligencia, a intelectualidad. Está bailando acá con el vaso de coca. May. Bueno, perdón. ¿Qué cree que le haga? Todo Estoy culpa. chocha. Dale. Entonces, con el paso del tiempo, se empiezan a acrecentar todas estas filosofías que había sobre Atlántida. Y en un momento llegan hasta creer que fueron poco más que precursores y grandes tutores para los egipcios y todas las nuevas generaciones, ¿no? Se cree que los atlantes, luego del gran diluvio que deja bajo el agua a todo su imperio, era un continente. Que fue Zeus, ¿no? Le echan la culpa a Zeus. Claro, en realidad hay mucha mitología, ¿no? Dentro de la historia. Prácticamente todo. No, en la parte de Platón sí, pero eso no quita que no hayan existido, ¿no? Porque siempre existió mitología en lo egipcio, en lo griego. Sin embargo, no quiere decir que eso le quite veracidad, ¿no? Al ser mitológico, al tener sus orígenes en la mitología, no significa que no haya existido. De hecho, creo, como decía antes, que hay un inconsciente colectivo muy fuerte sobre esto. No puede ser que desde arqueólogos, historiadores, profesores, psicólogos, parapsicólogos, de todas las ramas y disciplinas, siempre se ha creado un halo de misterio de si ha existido o no. Por más que no haya, no sé, pruebas fehacientes, pruebas empíricas de que haya existido. ¿Por qué podemos, somos tan egocéntricos que creemos que si nuestros sentidos no lo pueden ver, no existió? No creo que sea una cuestión de egocentrismo. Posiblemente se trate de... Escepticismo, tal vez. Yo creo, quiero plantear por qué creo bueno, que vamos es a partir egocentrismo. por una parte. Hablamos una vez de las sirenas y quedamos en que existen. Hoy me parece que vamos a hablar de... que no. Habíamos quedado en que no. No, yo quedé en que sí Ella existen. quedó que sí. Yo quedé en que no. No, bueno, igual es otra cosa totalmente. Claro, bueno, Atlántica. Claro, estamos hablando de algo. Capaz, lo que escribe Platón es 480 antes de Cristo, ¿no? Exactamente. Bien. O 3. Sí. 380. Es creo. el cuarto siglo antes de Cristo. Ahí va. Entre 480 y 380 puede ser. Bien, imagínate. O sea, Platón escribió 400 años antes de Cristo eso que escribió, y fue porque lo escuchó de dos filósofos de muchísimos años atrás. Sobre una historia que había sido 9.000 años antes. Exactamente. Pero ¿por qué sucede esto? Porque anteriormente, ¿qué sucedía? ¿Dónde iban los sabios, no? O los filósofos a buscar
como un profesorado, por así decirlo, ¿no? ¿A dónde iban? Iban a Egipto. Muy bien. Bueno, el bisabuelo de uno de estos interlocutores, porque él los presentaba a través de diálogos, le cuenta de por qué hoy en día, ¿sí? La Atlántida, hoy en día en su momento, se cree tanto que Atenas es como una potencia, porque le hizo frente a los atlantes, ¿no? Que ellos creen que son los mejores, pero antes existió una superpoblación a las que se consideraban semidioses, pero no porque tenían poderes especiales, sino porque tenían una inteligencia tal que llegaban a hacer cosas maravillosas. De hecho, ¿por qué digo el egocentrismo, no? No digo del egocentrismo, pero ¿por qué creemos todo el tiempo que somos dueños de la verdad? Porque podemos ver las cosas o palparlas. Los Muy sentidos bien. son engañosos. Muy bien. A eso me refiero con egocentrismo, no de una mala manera ni echando a menos, digamos, Claro. ¿se entiende? Sino que la percepción es mucho más fuerte y creo que todo el mundo percibe, o mucha gente percibe, que puede haber existido este imperio perdido. Y más adelante vamos a ver que no hay una sola teoría. No solamente los griegos creen en Atlantis o a la Atlántida, también en África. Que lo haya escrito Platón preocupa. Platón, todas sus pruebas son fehacientes, aunque obviamente mete ese misticismo y demás. Pero todo lo que él dijo tenía un sustento muy grande. Bueno, entonces tenemos este tema abierto al 3513-6450-38. Acá me dicen, buenas, conozco varias personas que se podrían apodar Atlántica porque andan perdidos después de un par de tragos. Saludos a todos. Bien, Fernando nos dice, la Tierra es plana. Amé, de eso que hablen, porfis. Y los Illuminatis y la farsa de la NASA. Abrazo, genios. Los vamos, Fernando, desde Saldán. Opino exactamente lo mismo, la Tierra es plana, terraplanistas al poder. Permiso, me voy a retirar si puede ser, por favor. Y los Illuminatis, no bueno. me deja hablar Martín de los Illuminatis. Muy bueno. Bien, acá nos dice Maxi que cualquier terraplanista vaya al borde infinito del océano y nos mande una foto. Fernando que nos dice, aguante Rocío, ahí vamos por más. Algunos creen en Dios y en los ovnis, nosotros en la tierra plana. Yo no sé. Yo creo en todo. Bueno, Yo sabes que a mí me costaba entender la teoría de la Tierra redonda. Me cuestan un montón de cosas ahí. Y me di cuenta una vez que estaba arriba del avión. Me di cuenta cómo era la cosa, que cuando empezaba a volar se ve. y se ve. No, bueno, yo en realidad hago chistes, obviamente, Claro. pero me gusta muchísimo tener en cuenta todas las teorías. Me gusta mucho el terraplanismo, he estudiado... Posta, estuve un año bastante obsesionada con el tema para ver cómo se refutaba la teoría y demás, muy interesante, no descarto ninguna, ni de que sea redonda, ni de que sea plana, y bueno, lo mismo pasó con los Illuminatis. El tema acá es tener pensamiento crítico, como digo siempre, y no casarse con ninguna idea. Yo no me meto. Y estar abierto. Yo no aprendí a usar el destornillador Phillips. No me puedo meter en. O sea, yo hay un montón de cosas en las que no me puedo meter. Escucho y respeto. Exacto, está Sí, buenísimo. Claro, a mí me gusta mucho también la conspiranoia, ¿no? Hay que ser. Conspiranoide. La conspiranoia. ¿Terraplanismo? No. Para querer en pavada, prefiero querer en dragones. Mucho más copado. ¿Y por qué no? Qué lindo, ojalá. Y mira para arriba, Rocío, qué lindo, ojalá. Que ahí viene un dragón. Que venga un dragón Con su y me fuego rojo. lleve. Pavadas, dice. Pavadas es no creer en nada. Tengamos en cuenta que muchos dicen, ¿no? Tienen la teoría de cómo va a existir la Atlántida, Atlantis, si Sí. no hay ninguna evidencia física. Igual que Troya. A ver, pará, ¿Cuánto Troya. conocemos del mar? Exacto, Troya. Troya. ¿Cuánto el humano, cuánto ha podido conocer de la profundidad del mar? Solo un 20%. Solo un 20%. Sin hablar, obviamente, de los movimientos geoterritoriales que hubo desde esa época hasta hoy. Totalmente. Entonces, lo que a mí me llama la atención de la Atlántida, ¿no? No solamente de que
existan infinidades de materiales en cuanto a literatura, cinematografía. Sí. Porque hay un inconsciente colectivo, hay algo más allá de lo que nosotros vemos o podemos percibir, sí, porque creo que es parte de la percepción, pero hay algo más allá. De hecho, ¿cómo vamos a tener también material escrito, por ejemplo, si muchos obispos han mandado a quemar manuscritos totalmente antiguos porque no iban con la verdad cristiana de ese momento? Muy Claro. bien. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que percibir que tienen que ver con una existencia, más allá de como hablamos antes y lejos del chiste del terraplanismo o no, Sí, obviamente sí, que sí. tenemos para hablar un montón de cosas, pero me parece que hay que tener en cuenta este tipo de datos, ¿no? E investigar un poquito más y ver más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos, como decía antes, ¿no? Entonces, si hay poca evidencia, pero hay una necesidad de saber por qué existió, es porque, a mi entender, existió. Y está convencida. No, pero Con el está- aplomo de quienes ignoran la duda. Cada vez más. Claro. Está bueno, yo lo creo, ya me saca la creencia de que no se haya nunca jamás encontrado absolutamente nada, o te digan que está en España, en el estrecho de Gibraltar, como te digan que está en Asia, o que te digan que está en Bolivia. Estados Unidos. Hablaban del Triángulo de las Bermudas. Claro, es como que no está en ningún lugar geográficamente. Pasa algo muy interesante. Parece ser que los atlantes, cuando se destruye su imperio, ellos obviamente algunos sobreviven, otros no, y empiezan a caer, por así decirlo, en diferentes lugares y territorios, ¿no? Por eso se empiezan a crear quiebres en el imperio incaico, en el imperio maya. De hecho, se cree que estos dioses en los que empiezan a creer los griegos y demás no son más que atlantes con gran inteligencia, gran poder, que caen en esos lugares para hacer exacerbar a las diferentes civilizaciones. Mira vos. De hecho, uno de los... Había escuchado esto. Claro, Sí, uno de muy los, interesante. de los dioses incaicos más venerados es un ser con la cara totalmente blanca, porque eran, obviamente, se dice que son descendientes de la raza aria, o sea, son los anteriores a la raza aria, por así decirlo, con lágrimas en los ojos, y sería como un atlante que llora porque extraña su ciudad perdida, su imperio perdido. Le mandamos un abrazo grande al señor Matías Ezequiel Vispe. ¡Ay, besos, amigo! A Esteban también le mandamos un saludo, dice el ritual de cada noche, porque está en el otro continente, ¿no? Madrid. ¿Cómo viene todo? Las apariencias de los atlantes era en un primer lugar una piel de color azul, que Claro. después se fue transformando. A ver, ¿por qué se le dice color azul? ¿No? Porque al ser tan blancos, parece ser que se le notaba hasta la última vena, ¿no? Es como, al ser tan blancos, tan arios, tan, ¿me entendés? Tan blanquísimos, 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 se cree que es por eso. O sea, no hay... A lo que voy. Yo creo en todo, pero hay muchas cosas como lo de los dioses, Zeus, demás. Bueno, eso me parece que está buenísimo, que es una memoria tribal muy grande. Una creación de Homero. Exactamente, ¿me entendés? Y eso no tiene una sólida Bueno, y esto no lo creó explicación. Claro, exactamente. No tiene una explicación tan mágica, ¿no? Aunque hay muchas cosas que tienen esa magia hermosa que gracias a Dios existe, la magia, pero más allá de eso, me parece que tiene como más, claro, hablo de una memoria más tribal, ¿no? De una memoria tribal que existe en no solamente, como decíamos antes, en los mayas, los aztecas, que hablan de gente o que ha venido, o grandes hombres que han llegado a generar una evolución en la civilización. Entonces no es casualidad que todo el tiempo se hable en todas las tribus y religiones de un diluvio. Por ejemplo, cuando hablamos con Can de Bilbao sobre los laberintos, decíamos qué raro que haya habido en Egipto, cuando había puntos del planeta que no se habían tocado, y ya existía el laberinto. Como
Aparte es como que lo que hablaba antes de el ego de creer que todo lo que nosotros vemos y percibimos tiene que ser así. Cada vez se descubren más cosas que son imposibles de creer. Por ejemplo, se descubre... Y de explicar. Y de explicar. Por ejemplo, se descubre un artefacto impresionante que genera una luz de repente, ¿no? Y que no se entiende de dónde viene, hacia dónde va, cómo se puede datar, de qué época. ¿Y por qué no pueden haber sido unas generaciones muchísimo más elevadas que nosotros? Porque yo creo que todo se transforma y podemos ir para adelante, podemos evolucionar, involucionar. Creo que ese es el gran misterio de la vida, ¿no? Saludos para Zurita que dice, vamos Digital Love, prendidos como siempre. Acá venimos escuchando con el loco Joaco de Foxbox. Saludos Colini, Huergo y Ro. Y tenemos un audio. Yo cuando escribí esto que les comento de mándenme una foto del borde, realmente no es por querer creer o no querer creer en una nueva teoría, y por supuesto que podemos ir para adelante y para atrás 1.000.000 de veces, pero los que defienden la teoría del terraplanismo normalmente publican fotos que desde el espacio o desde un avión la Tierra parece plana. Bueno, alejarse lo suficiente y ir del otro lado, hacer una filmación con la tecnología que hay hoy, demostrar que el sol es una luz que se prende y se apaga y que la hacen girar como en la película de Truman Show, que el tipo vivía una realidad que era televisada. En definitiva, si alguien que es terraplanista quiere demostrar que la Tierra es plana, tiene que ir hasta el borde. Y yo entonces, ahí con la evidencia, le creeré. Claro que sí. Entonces tenemos dos caras, ¿no? Tenemos la cara de lo que es la Atlántida, un imperio espectacular que tenía todo para ganar, y de repente aparece Atenas. Esto es según Platón, ¿no? Estamos hablando según Platón, esta conversación que tienen. De repente aparecen unos humildes griegos, ¿no? Aparece Atenas en la historia. Ellos tenían más estructura, eran tierra. ¿Cómo están representados? Platón tenía esta particularidad de todo asimilarlo con elementos, ¿no? Uh-huh. Todas las historias tienen que ver con elementos de la naturaleza. Entonces, tenemos la tierra, ¿no? Tenemos la estructura. Sí. Ruido mate. ¡Amo! Ese es el sticker que más me gusta, boluda. Tiró. El ruido de mate. Chicas, concéntrense. Es que me encantó el tipo amichis ahí. Vamos. Y entonces, bueno, aparece también los atlantes que... ¿Qué tenía geográficamente la Atlántida? Tenía círculos concéntricos que llevaban a montañas, ¿no? Estas montañas también tenían, hechas por el hombre, circunferencias de agua. Entonces eran agua y tierra. Eran todo lo que tiene que ver con la dualidad. Uh-huh. Entonces, en un momento ya se creyeron y tenían tanta sabiduría y se creyeron ya dioses y quisieron ir a conquistar más, que dicen que por la soberbia Zeus, y acá aparece la mitología, les manda un maremoto. Y erupciones volcánicas también, ¿no? Era como que era todo junto. Claro, esta es otra teoría de que en realidad ahí existió un volcán que lleva, porque en esa época, en esa zona, digamos, había mucho volcán. Entonces se quiere creer que también tiene que ver con eso. Si tu ne parles pas, certes j'endurerai ton silence. Para algunos la definen como la Troya de Platón, ¿no? Claro que sí. Todo está conectado con todo. Es como, pero posiblemente ya sea más por un punto artístico de Platón. A Platón le interesaba formar parte de la ficción. ¡Apa! ¿Mm? Eso es lo que vos dilucidás, digamos, de su personalidad. Eso es lo que él proyecta. Porque él como que se encargó mucho de que todas sus filosofías tengan veracidad. Viniendo de Platón. Claro, bueno, pero
No, o sea, jugaba mucho con la ficción Platón, ¿sí? Sí, Eso al mismo- poner diálogos, ahí tenés toda la razón, porque pone Exactamente. diálogos, ¿entendés? Y mucha mitología a la vez. Y también, digamos que Platón basa mucho la obra de él en obra no documentada de pensadores anteriores a él, ¿no? Como, bueno, claramente, la obra de Platón, el primer paso de Platón es asentar lo que decía Sócrates, ¿sí? Obviamente fue su discípulo. Claro. Pero bueno, y esto es una historia de antes, de 9000 años antes, ¿sí? Pero bueno, se decía que también todo lo que los sabios buscaban, ¿con quiénes iban, no? Con los sabios que eran egipcios, con los sacerdotes egipcios. ¿Se entiende? Iban y les decían, sabemos que ustedes tienen muchísimos años más que nosotros, entonces creemos en su sabiduría, pero nosotros también somos muy sabios. Y ahí aparece uno de los sacerdotes egipcios y le dice, ustedes se creen que son sabios, pero no saben quiénes existían y por qué existen hoy ustedes. Claro, a ver, no está resuelta la causa de la AMIA, ¿no? Que fue hace 20 años, 25 años, y ¿cómo vamos a saber de algo que pasó hace 9000? Aparte no Sí. quemaron todo lo Claro. que quemaron Claro. también, ¿no? Porque Perdón, 11.500 años serían. Si es 11.500, 900. Si es 9.000 años previo a Platón, le sumamos 2.500, complicado. ¿por qué hay una memoria tribal y precolombina? Sabemos que siempre hay un diluvio en la Biblia, ¿sí? En el Torá. Estamos hablando de cosas, de libros sagrados que tienen que ver todos con todos y hablan de una civilización en la que se vivía de otra manera. Y hablando de esto, ¿no? De cómo se nota que algo pasó, ¿no? En las civilizaciones cuando llegaron los conquistadores. Con esta teoría de que llegan a Sudamérica y que los incas realmente eran una comunidad que iba bien, Piola. piola, pero no había hecho ese salto cuántico, ¿no? Y de repente empiezan a suceder cosas. ¿A qué te referís con salto cuántico que me interesa? Que se generan este imperio, el imperio incaico, Bien. ¿no? Otra teoría más, ¿no? Ni siquiera es una teoría, es un hecho de escritos, ¿no? La cultura etrusca constituye un ejemplo particularmente interesante del bronce mediterráneo, con carretas y armas de ese metal que no pudieron resistir a los romanos, y a partir de entonces se desvanecieron en la historia, dejando documentos escritos en un alfabeto que aún no había sido traducido. No deja de ser una extraordinaria coincidencia que Platón mencione específicamente el país de los etruscos, Liguria, como una de las colonias de la Atlántida. El volcán del que hablaba Michaelini ¿Sí? nace también de que fruto de esta era divina, con la violenta erupción de un volcán Sí. en la isla de Tera entre 1600 y 1400 a.C., es posible que en tiempos de Platón siguiera vivo el recuerdo de esta tragedia y que por eso se crea esta historia, ¿no? También esa es una de las teorías que refuta esto que yo tanto creo, ¿no? Pero los volcanes tenían ese tipo de explicación, que anteriormente había sucedido esto muy cercano. Me gustaría hacer una simetría con Weiss, que es este alemán que propone la educación Waldorf, que es una educación muy hermosa y alternativa. Tenía también esta teoría de que todo va a través de la percepción, ¿no? Entonces, si todo va a través de la percepción, ¿por qué vamos a creer que todo lo que sentimos, vemos, olemos, tocamos es lo que realmente existe cuando hay un sentimiento adentro de que eso existió? No es casualidad que haya habido tantos filósofos, tantos cineastas tal vez haciendo ficción, tantos profesores, educadores, psicólogos, hay algo ahí, ¿entendés? Eso es lo que yo siento, ¿entienden? Hay algo ahí que va más allá de lo que nosotros creemos y percibimos. Entonces, si tal vez unimos un sentido más a la cantidad de sentidos que podemos tener, que es la percepción, la intuición, el creer en algo, tal vez lleguemos, como en la enseñanza Waldorf, a
realmente exacerbar lo que sentimos adentro y no tanto lo que vienen a decirte que tenés que aprender. El enlatado que viene a reprimir. Muy bien. Rocío Labarte. Sí. De cierta forma te tenés que creer en algo, alguna leyenda. Eso es lo que más llama la atención, ¿no? De todos. Creer en lo que Creer- claro, creer en lo que tenés ganas de creer Sí. en realidad, sí, que siempre Sí, juegue sí, el sí, beneficio de la duda, En lo hablando que- tanto de los griegos. En lo que está dentro del océano, en lo que no, en lo que está más allá, sí, totalmente. Puede ser. Digital Love puede ser. Aparte, si la mente lo puede concebir, es Así. porque puede existir. Ley de la atracción también, ¿no? Mandamos un abrazo grande también a nuestros partners, Marce Bosch, Can de Bilbao. Michaelini, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Martín. ¿Cómo Morgo. estamos? ¿Cómo está todo? Bien, muy bien. Sin ninguna fechita para comentarte, por las dudas, no me preguntes. Quiero a Michaelini en Carlos Paz. Apa. Bueno, entonces quedamos, a ver, vamos a juntar las partes, vamos a hacer este collage de todo lo que se habló. Tenemos una ciudad tapada por el agua, ¿sí? De una palabra Atlántida, que es una palabra que quedó, ¿sí? Una palabra utilizada. De personajes que lo sabemos visualizar, podemos hasta visualizarlos pensándolos de la forma, hay gráficos sobre ellos. Sí, hay un montón de películas también que han hablado de los Atlantes. Mismo Disney, creo que la primera película de ficción cultural que hizo Disney fue Atlantis. El ¿Se Imperio llama? Perdido. El Imperio Perdido. Y hay un montón de documentales sobre esta ciudad del futuro, se podría decir, que quedó muy hundida y en el pasado. La BBC, National Geographic también abordaron investigaciones. Ahora sé que se está rodando desde junio. La productora Viv Film Studio, que está produciendo un documental que se va a llamar La Ciudad Perdida y va a abordar el tema de la Atlántida, que bueno, dijimos que es de hace 12.000 años atrás, y de Tarcesos, que es de hace 5.000 años atrás, que serían los herederos de los Atlantes. Bueno, es un documental que se va a proyectar en Amazon o en televisión misma. Entonces, creemos que tenemos muchísimas cosas a través de los sentidos, pero nos olvidamos también de que hay un más allá. Nacieron y murieron muchísimas cosas, evolucionamos, involucionamos. Yo creo que siempre tenemos que tener ese grado de lectura, ese grado de información, recabar en lo profundo, no solamente en lo que te cuentan cómo es. Y me parece que ahí está la clave, ¿no? Leer todos los libros sagrados y darse cuenta que todo congenia con todo. Sí, la raza humana, el ser humano que más tiempo vivió fue el Homo erectus. Y va a vivir mucho más que va a vivir mucho más que el Homo sapiens, ¿sí? Por el simple hecho. O sea, ya vivió un tiempo. Nosotros no vamos a durar más de 1000 años, ¿no? Está claro. Está claro, la raza humana está en extinción. Está claro, el planeta no va más. Nos van a sacar de encima, no vamos a llegar a 1000 años más nosotros. El Homo erectus fue el que se paró en África Central y creo que vivió, no quiero decir boludeces, lo tengo por ahí. A ver, espera. ¿Cuánto tiempo vivió el Homo erectus? ¿Sí? Pero hay tantas formas de vida que hubo en las personas, ¿sí? Como para decir, esto no pasó, ¿sí? Todo queda en el ámbito del improbable. Por suerte. El Homo erectus vivió entre los años 1117, 1000 años antes de Cristo, hacia el 1,9. Claro. O sea, el 1,9 millones. Más de 1 millón, sí, claramente. El Homo sapiens no va a llegar ni en pedo a vivir eso. Y antes estuvieron los neandertales. Imagínate ¿qué onda? ¿Cuánto vivieron ellos? ¿Cómo fue todo? No sabemos. Exactamente. Muchas gracias a todos. Solamente fue un programa de radio. Y
Gracias por eso.